Es muy fácil decirle a Dios, papá. Yo me acuerdo cuando llegué a la cruz, al Senti hace muchos años, y yo no le podía decir a Dios papá. Me era algo supremamente difícil, muy complicado. Aprenderme a relacionar con Él como padre fue muy complicado para mi vida. Pero descubrí que era únicamente porque en mi vida no habían pasado cosas especiales que necesitan pasar en el corazón del hombre para poder disfrutar de la paternidad. Cuando yo llegué al Senti ya tenía 2 hijos. Y qué dificultad tan grande poder tratar con ellos como padre. Porque la imagen paternal que yo tenía era ser dador de cosas. Y pues en aquel tiempo Dios me bendecía mucho en mi vida sin estar con Él. Pero yo sabía que después entendí que era Dios el que me bendecía en esa manera. Porque Él me había predestinado para estar hoy en este lugar. Y yo creía que la verdadera paternidad era dar cosas. Luchaba por darle a mis hijos la mejor ropa, las mejores cosas, que estudiaran en los mejores colegios. Pero lejos de entender la verdadera paternidad, lejos de comprender verdaderamente lo que significaba ser padre. Un día me encontré con Génesis capítulo 12. Y cuando me encontré con Génesis capítulo 12, entendí 3 cosas importantes para mi vida, que son las que quiero compartir con ustedes en esta mañana. 3 cosas muy importantes para poder no solamente recibir la paternidad de Dios, sino para poder ejercer la paternidad que Dios ha depositado en mí. Y poder conducir mi familia, mis hijos, por el camino estrecho a ver la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios en el libro del Génesis, en el capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La Biblia habla de 3 cosas especiales que uno como hombre tiene que dejar para poder aceptar la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es la protección que Dios quiere ejercer sobre nuestra vida. Él nos enseñó a ser padres. Jesucristo nos enseñó. Ayer veíamos con Edwin que el Señor Jesucristo levantaba sus ojos al cielo para hablar con el Padre. Y hoy podríamos hacer el mismo ejercicio hablando del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y hoy tendríamos que mirar de igual manera. Ayer en el devocional aprendimos muchas cosas, o al menos yo aprendí muchas cosas con relación a ese amor de Dios y con relación a eso que el Señor Jesucristo enseñó a ser hijos. Pero el que no puede ser hijo no puede ser padre. Y hoy vamos a centrarnos en eso que Dios le pide a Abraham para poder desarrollar verdaderamente su paternidad. Y Dios le pide a Abraham 3 cosas importantes: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Mientras que nosotros sigamos albergando en nuestro corazón la tierra donde pertenecemos, humanamente, donde nacimos, y mientras que sigamos en esa situación, nunca cambiaremos la heredad que Dios nos quiere dar. Nunca podremos cambiar, dejar esas viejas costumbres de la casa de mi padre, dejar esa tierra donde se sufre tanto para entrar
a la tierra que Dios nos tiene prometida, al reino de los cielos que Dios quiere que establezcamos aquí en la tierra, para poder disfrutar la plenitud de su amor y de su misericordia. Pero para eso es necesario, tal y conforme dice la palabra de Dios, es indispensable que nosotros abandonemos esa tierra, ese concepto de tierra que tenemos cada uno en el corazón. Yo un día, cuando entendí esta parte en la Biblia, dejé de ser bogotano, dejé de ser ciudadano de Bogotá en Colombia, para convertirme verdaderamente en el ciudadano del cielo, en el poder ser el molde que Dios quiere que sea en la tierra para establecer su reino, porque en el reino de Él es donde Él reina como Padre, donde Él es el papá de todos nosotros. No es en la casa de mi Padre terrenal donde Dios se va a glorificar en mi vida. En la casa de mi Padre terrenal adquirí muchas costumbres, hábitos, cultura, que me llevó al sufrimiento, al dolor, a la amargura, que teniendo tan solo 25 años, sufría demasiado en la tierra, teniendo todo lo que un hombre necesita para ser feliz, teniendo una esposa, teniendo 2 hijos, teniendo una excelente empresa, teniendo todo lo que el hombre anhela para ser feliz sobre la faz de la tierra. Nunca pude ser feliz hasta cuando no entendí que esa tierra no era la mía, que esa casa no era la casa en la que yo debería vivir, y que esas costumbres no eran las costumbres que yo debería tener, que yo debería heredar las costumbres de mi Padre Celestial. Cuando yo comencé a entender quién era Dios como papá para mi vida, comencé a entender que en vez del odio tenía que amar, porque ese era el principio que Dios estaba sembrando en mi corazón para que yo pudiera vivir la dimensión de lo celestial, la dimensión de los milagros, la dimensión de la grandeza de mi Padre Celestial. Entendí que el odio tenía que ser reemplazado por la paz. Cuando yo comencé a estudiar este pasaje hace muchos años, fui llevado por Dios en su palabra a entender: mi reino no es de este mundo, mi paternidad no es de este mundo. La paternidad que Dios ejerce sobre cada uno de nosotros y la paternidad que Dios quiere que cada uno de nosotros ponga en ejercicio no es la paternidad de la tierra, no es la paternidad de este mundo. Esa era la paternidad que yo ejercía antes y la paternidad de la que yo vivía antes. Tenía que empezar a vivir de la paternidad del reino de los cielos. Mi reino no es de este mundo. Y usted debe entender en el día de hoy, y estar en esta tierra es para eso, para permitirle a Dios, como el alfarero, como el Padre nuestro que está en los cielos, transformar nuestra vida para poder disfrutar de la plenitud de su gloria y de su grandeza en nuestro corazón. Yo empecé a dejar las costumbres de mi padre en la carne para empezar a poner por obra las costumbres de mi Padre Celestial. Por eso dejé la casa de mi padre. Y por eso dejé la parentela, para poder vivir de las costumbres del cielo, para poder disfrutar de la vida de los milagros. Cuando uno viene a este lugar, a esta tierra, es un milagro. Cada uno de los que estamos en este lugar vino con un milagro, o por un milagro, así usted tenga mucho dinero. Usted vino por un milagro de Dios.
Pero ese es tan solo el comienzo de la verdadera paternidad de Dios que tiene preparada para formar y forjar en su vida en este lugar. Y estamos en el lugar donde el Señor Jesús comenzó a manifestarle al mundo quién era su Padre y qué era lo que su Padre estaba dispuesto a hacer y podía hacer en el corazón de todo aquel que le permita realizar su grandeza y su misericordia. Por eso hay que dejar esas tres cosas para empezar a vivir y a disfrutar de la plenitud del amor de nuestro Padre Celestial. Empezar a disfrutar de la paternidad que Dios tiene para nuestra vida y poder encontrar nosotros lo que Dios nos quiere regalar a través de su palabra esta mañana para entender lo que es la paternidad de Dios para nuestro corazón. Vamos en la Biblia, vamos en la palabra de Dios al Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 y vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Y vamos a establecer verdaderamente lo que es un padre de amor, un padre que está dispuesto a que aún siendo nosotros pecadores, Él tiene respuesta para nuestra vida. Él tiene amor para nuestro corazón. Dice la parábola que había un padre que tenía dos hijos y que el menor de ellos un día le pidió que le entregara todos sus bienes. Y yo no quiero hablar esta mañana de bienes materiales. Dios nos entregó unos bienes que son los que hacen que nuestra vida funcione, que son los que hacen que nuestra vida se vuelva altamente productiva, que son los que hacen que nuestra vida logre excelentes resultados en muchas de las cosas que nos hemos planteado para lograr. Y Dios, este joven le pidió al padre que le entregara todos sus bienes. Y Dios le entregó el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Le entregó el Espíritu Santo. Le entregó el poder sobrenatural de ser hecho hijo de Dios. Le entregó la misericordia, le entregó el perdón de sus pecados, le entregó todos los bienes espirituales que el hombre necesita para poder establecer verdaderamente la victoria de su vida. Dice la parábola que este hombre se fue muy lejos y allí comenzó a malgastar todo lo que el padre le había dado. En la parentela donde fue, empezó a gastar todo lo que el padre le había dado. Allí desperdició el amor. Allí desperdició la gracia de Dios. Allí pisoteó la sangre de Jesús. Allí se doblegó ante el pecado. Cambió el bienestar por la maldad. Cambió la salud por la enfermedad. Cambió la presencia de Dios por el sufrimiento y la amargura. Y así sucesivamente fue acabando con todo lo que tenía sentido en su vida. Dejó de ser niño y empezó a sufrir. Y cuando uno deja de ser niño por haberse apartado de la paternidad hermosa que Dios significa para la vida de uno, dice la parábola que una vez que se fueron acabando todos los bienes que Dios le había entregado, cuando a usted se le va acabando la dependencia que tenía de Dios, cuando se le va acabando el amor que Dios le había dado,
cuando a usted se le va acabando la paciencia, el poder del Espíritu de Dios se va durmiendo en su vida, usted comienza a sufrir. Y usted vino a esta tierra como cualquier hijo pródigo que regresa a su padre. Cuando yo llego a Israel, siempre se me salen las lágrimas al llegar a Tel Aviv. Porque siempre me acuerdo de eso, porque este pasaje me lo regaló Dios la primera vez que vine a esta tierra. La primera vez que vine en el año 82, yo llegué con una promesa hermosa de Dios. Y la promesa que traía en aquel entonces era que venía de regreso a la casa de mi padre a pedirle que al menos me dejara entrar en su reino como cualquiera de sus siervos. Yo vine en el año 82 como siervo de Dios. La primera vez que vine a Israel vine como siervo de Dios. Yo les garantizo que desde esa época que vine aquí nunca más volví a ser el mismo. Yo me acuerdo que lloré muchísimo al llegar al aeropuerto, porque encontré los brazos abiertos de Dios esperando. Me mandó poner su anillo, me regaló de nuevo su poder, me mandó colocar vestidos de gala. Hubo fiesta, porque yo llegué. Y hoy hay fiesta porque usted llegó. Después de haber malgastado todo lo que quizás Dios le había dado, quizás el haber conservado la ira por mucho tiempo, se ha vuelto iracundo, maltratador, ofensivo. Quizás el haber conservado la mentira, el haber agotado la verdad, regalo sublime de Dios para vuestra vida, hoy lo tiene en el sufrimiento y en la tristeza más profunda de su corazón. Pero hoy tiene la oportunidad de regresar como regresó el hijo pródigo. Y ahora cuando oremos, usted va a ver al Padre que viene hacia ti con los brazos abiertos. No fue el Hijo el que llegó solamente hacia él. El Padre salió a recibirle para devolverle el regalo de su gloria, para darle una nueva herencia, para entregarle de nuevo lo que él había perdido por la ignorancia del conocimiento acerca del Dios poderoso y maravilloso. Por eso nuestra vida hoy tiene que recuperar el sentido de su gloria. Dice la Biblia que después de haber malgastado todo lo que Dios le había dado, muchos malgastamos la juventud, muchos malgastamos los años más preciados de nuestra vida, muchos malgastamos el haber estudiado, muchos malgastamos el amor. ¿Cuántos han perdido su matrimonio por estar malgastando lo que Dios le entregó para poder amar y hacer feliz a los que estaban a su alrededor? ¿Cuántos han perdido ese gran regalo que Dios le dio, la salvación? Perderla no, sino cuántos han dejado de vivir la salvación que Dios les ha entregado. ¿Cuántos han concentrado su vida en el dolor y el sufrimiento? Y así es imposible ser papá. Así es supremamente difícil ejercer la paternidad. Yo tengo un hijo de 42 años. Otro de 38. Otro de 34 y una de 20 años. Yo con el hijo que más problemas he tenido es con mi hijo mayor. Sufro. Todavía tengo que llorar por él.
porque yo malgasté la paternidad que Dios me dio para él. Yo malgasté la paternidad que Dios me regaló para darle a él. No fui padre. Fui un banco para mi hijo. Fui un dador de cosas para mi hijo. Qué tristeza cuando uno, siendo rey, tiene que comer las algarrobas de los cerdos de otras partes. Este hombre, que en la casa de su padre lo tenía todo, terminó comiendo el alimento de los cerdos de otras personas, de otros mundos, de otras familias. Y quizás usted, habiendo sido diseñado por Dios para la felicidad y la excelencia, hoy tiene que sufrir y viene aquí porque está cansado de sufrir en un mundo agitado, en un mundo lleno de problemas y de dificultades, donde usted ha decidido, como dijo el hermano mayor de él: Padre, el que se ha revolcado en el mundo del pecado, tú lo amas y le entregas todo de nuevo. Sí. Usted y yo vinimos a este lugar. No interesa dónde ha estado nuestra vida hasta el día de hoy. No interesa qué hemos hecho hasta el día de hoy. Lo interesante es que hoy nos abracemos al Padre y tomemos esa reacción profunda que se da en lo que dice la palabra de Dios. Papá, ya no solamente quiero que me trates como hijo, sino quiero que me trates como uno de tus siervos. Y que usted hoy pueda tomar la decisión de servirle a Dios, de hacer las cosas que Dios le está pidiendo que usted haga, en el poder vivir de esa dimensión espiritual gloriosa que Dios tiene para nosotros y quiere regalarnos alrededor de nuestra vida. En Ezequiel 18, en Ezequiel capítulo 18, en los primeros 20 versículos de Ezequiel 18, Dios habla de la paternidad sublime de su gloria. Y del 21 en adelante Dios habla de la manifestación y del establecimiento de la paternidad en el corazón del hombre. Dios en los primeros 20 versículos habla acerca de que de un padre bueno pueden nacer hijos malos, y de un padre malo pueden nacer hijos buenos. Y Dios dice: mías son todas las almas, pero el alma que pecare esa morirá. Y Dios comienza con algo muy importante. Dios dice: yo no quiero que se use más ese refrán en el pueblo de Israel. Ese refrán que dice que los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera. No quiero más. Eso sería tan igual a hablar de los refranes como de tal palo, tal astilla. Entonces, porque el papá era borracho, el hijo, como es una astilla, tiene que ser borracho. Como el papá era ladrón, entonces como es una astilla, tiene que ser ladrón. Y así se ha venido justificando usted durante muchos años. Y así se ha venido justificando su vida y su paternidad durante muchos años, la paternidad equivocada del mundo, la paternidad que tenemos que reemplazar por la paternidad divina. Y Dios dice de una manera muy clara: no quiero más que se use ese refrán en Israel. Porque es que es absurdo. Eso es como decir que usted se come algo malo y a su hijo es al que le va a doler el estómago. Eso es absurdo. Y así son muchos, pero muchos de los refranes, que lo único que hace es llevarnos a justificarnos en el estado que estamos viviendo.
a justificar la estadía de nuestra vida en el mundo. Y por eso es que continuamos sufriendo, porque vivimos de los viejos refranes del mundo. Vivimos de los viejos comentarios de la paternidad. Oiga, pero es que ese muchacho es muy rebelde, salió igualito al abuelo. No, no más. No más justificación para continuar en el pecado. No más justificación para continuar sufriendo. No más justificación para terminar mal. No. Pare ahí. Deténgase en la vida. Y empiece a disfrutar de lo que Dios tiene como amor y misericordia para cada uno de nosotros. Y valoremos la paternidad de Dios para poder llevar esa misma paternidad a nuestros hijos en la fe, a nuestros discípulos, a nuestros hijos en la carne. Por eso en el versículo 21 en adelante comienza Dios a hablar. Y Él dice, pregunta a Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo que el pecador muera? ¿Quiero yo que usted sufra? Dice, si el impío abandona su camino, si el impío abandona su pecado y hace conforme a mi ley, conforme a mis mandamientos, conforme a mis ordenanzas, vivirá. Dios no quiere que usted sufra. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra. Dios no quiere que el pecador muera. Y no hablo de la muerte física. Dios no quiere que usted muera a la felicidad, a la dicha, a la prosperidad, a la abundancia. Dios no quiere que usted viva en el sufrimiento y en la escasez. Dios no quiere que usted viva en la pobreza y en la ruina. Dios quiere que usted viva en la abundancia de su gloria. Por eso Él pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero la muerte del pecador? Y dice Dios también, y si el justo se apartare de su justicia e hiciere lo mismo que hizo el impío, de cierto morirá por su pecado y por lo que ha hecho. Y nada de las cosas que había hecho antes le serán tenidas en cuenta. Eso es algo así como, por ejemplo, un hombre de 55 años se ha portado muy bien y a los 55 años tiene un problema y le da una ira e intenso dolor y mata a una persona. Lo llevan al juez. Y el juez no va a decir, como usted se portó bien los 55 años de su vida, todo le es perdonado. No, es condenado. Así se haya portado bien los 55 años anteriores. Es condenado por el pecado que cometió, por el asesinato que cometió. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidar la paternidad que Dios nos da. Por eso es que usted y yo tenemos que cuidar la relación que tenemos que tener con el Padre Celestial. Por eso es que usted y yo tenemos que ser el molde, modelo y ejemplo en nuestra familia. Por eso es que estamos llamados a dejar que Dios se glorifique de una manera sobrenatural en nuestros corazones. Por eso dice la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 28 de Ezequiel 18, porque miró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Porque miró y se apartó. Yo quiero terminar esta mañana con que usted mire y se aparte. Levanten la mano derecha a los que no tienen problemas. Bueno, entonces usted va a mirar y se va a apartar. Miró y se apartó. Mire usted, ¿de qué le ha servido la ira? Y entonces descubrirá que necesita apartarse de ella. Mire, observe de qué le ha servido la mentira y descubrirá que tiene que apartarse de ella. Miró y se apartó. Mire,
de qué le ha servido a usted cada una de las cosas equivocadas que usted comete, y verá que tiene que descubrir que debe apartarse de ellas. Y dice la palabra de Dios, dice la Biblia, la palabra de Dios dice en el versículo 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos de un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y dice Dios, una vez que usted descubra, una vez que cada uno descubra qué es lo que le está estorbando en su corazón, échelo fuera. Porque ¿por qué tienes que morir? ¿Por qué tienes que sufrir? Si Dios como papá lo único que quiere es dar la bendición sublime de su gloria y de su gracia. Lo único que usted tiene que hacer es apartarse de todo eso que le estorba en su corazón. Porque miró y descubrió que le sobraba, por eso lo echa de su vida. Y entonces dice la palabra de Dios, dice la Biblia, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos y viviréis. Vamos a trabajar esta mañana con la conversión. Vamos a convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Vamos a convertirnos en verdaderos padres de fe, padres de espirituales, padres de grandeza, padres que podamos guiar a otros al sendero de la victoria que Cristo ha sellado para nuestra vida. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios esta mañana. Tenemos una oportunidad muy hermosa. Yo quiero invitarlo a que usted se abrace a Dios en esta mañana. Cruce sus brazos sobre sus hombros y abrácese a Dios. Abrácese a ese Dios maravilloso, como se abrazó el hijo pródigo, y hable con él en su oído. Susúrrele a ese Dios al oído y dígale a ese Dios que usted necesita experimentar el amor sublime que Él ofrece en su palabra, el amor eterno que Dios pide en su corazón. Este es un lugar especial. Este es un lugar extraordinario para hablar con Dios, para dejar que Dios trate nuestra vida de una manera sobrenatural y poderosa. Abrácese a Él. Él quiere colocar el anillo de su gloria sobre su vida. Quiere darte de nuevo autoridad sobre el mundo y el pecado. Quiere de nuevo devolverte la autoridad que has perdido, la autoridad con la que jugaste en el mundo, la autoridad que el pecado se encargó de derrotar, de destruir en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere acabar con ese pecado nuestro, y quiere regalarnos su amor y su misericordia. Quiere regalarnos la ternura de su gracia. Solamente quiero pedirte que, abrazado a Dios, hables con Él. Abrazada a Él, hables con Él. Miró y se apartó. Mira de qué te han servido tantas cosas que has hecho en tu pasado. Mira cómo el pasado se ha encargado de destruir la felicidad que debes llevar permanentemente en tu vida. Miró y se apartó, dice la Biblia. Miró y entendió que nada de eso le servía y le fue necesario apartarse para darle la oportunidad a Dios de vibrar en su corazón.
Todo lo que has visto y has descubierto que no te sirve, échalo fuera ahora. Ahora échalo fuera. Expúlsalo de tu vida. En el nombre y en la autoridad de Cristo, ordene que el pecado, la maldad, se vaya de su vida. Ordene que salga de su corazón para que le dé cabida al amor, a la victoria de Cristo. Lo que Él ganó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario, hoy se ha sembrado de una manera contundente y poderosa en vuestro corazón. Hable con Dios. Habla con Él. Restaura tu relación con Dios en este momento. Dice Dios, yo no quiero la muerte del pecador, porque si el pecador se aparta, si el pecador abandona el pecado, vivirá, disfrutará de la paternidad de Dios y podrá ser padre de multitudes como Dios pide y demanda en su palabra. Solo dígale a Dios, aquí estoy. Si has echado fuera de tu vida cada una de aquellas cosas que le han venido estorbando a su corazón, empieza a levantar tu voz para darle gracias a Dios. Empieza a declarar con tus labios que eres libre. Empieza a declarar con tus labios y con tu vida que la libertad que Cristo ganó en la cruz es una realidad hoy en tu vida. Declara que eres libre. Levanta tu voz y dile, Señor, me has hecho libre. Has vencido, has triunfado, has hecho cosas grandes en el interior de mi vida. Vamos a escuchar esta canción. Y si esta canción es verdad, esta mañana en su vida, va a levantar las manos al cielo y las va a sostener levantadas para que Dios se glorifique en el interior de su ser. Solo si es verdad esa canción, levanta tus manos al cielo. Si hoy le has permitido a Dios que esa canción se vuelva verdad en tu vida, levanta esas manos bien alto y dígale al Señor. Vamos a decírselo todos en voz bien alta. Vamos a repetírselo a Él, diciéndole a Él de una manera contundente y poderosa. Dígale a Él. Todos el corazón. Si Dios te robó el corazón, te adueñaste de mi vida. Deja que Él sea el dueño de tu vida ahora. De tus labios brota miel y tu dulce voz me arrulla. Vamos a decírselo bien fuerte a Dios. Robaste el corazón, de mi vida. Si eres el dueño de tu vida, cántale más fuerte. Tus labios brota miel, tu dulce voz me arrulla. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte, tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores, las rosas que florecen, estás en mis canciones, en el viento y el mar.
corazón. Por eso te canto con libertad. Te adueñaste de mi vida. Oh Dios, gracias. Me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Soy tuyo. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Es hermoso estar dormido, con el corazón despierto. Es tan agradable verte y tan dulce escuchar. Tú, solo tú, esperanza, amado mío, estás en los colores de las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en mi aliento y el mar. Dele gracias a Dios. Levanta tus manos bien alto. Dígale, Señor, gracias. Gracias por hacerme acepto en el amado. Gracias por regalarme tu misericordia y tu amor. Gracias por regalarme el derecho a tener intimidad contigo. Gracias por regalarme la libertad con la que hoy puedo empezar a vivir. Gracias por la hermosa paternidad que tú me has dado. Y gracias por la paternidad que podré llevar de hoy en adelante para toda mi familia. Vamos a terminar con esta hermosa canción. Solamente la cantan los que creen que eso es verdad. Los que han experimentado que esa es la realidad de su vida. Pero vamos a cantarla bien fuerte. Ha sido bueno. Si Dios ha sido bueno, vamos a cantarla fuerte. Pues Dios. Vamos a decirle a Dios todos. Dios ha sido bueno. Si Dios ha sido bueno, vamos a levantar esa voz bien alto. ha sido Que se escuche arriba en los cielos. Dios ha sido bueno. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a levantar nuestras voces para Antes alabar que a ese empiece a Dios tocar la banda, maravilloso. Al Dios que quiero nos que lo trajo hasta cantes este conmigo. lugar para revelarnos su amor y su misericordia, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestra tristeza en alegría. Y dígale a Él, vamos más fuerte, vamos a levantar sido nuestra voz para alabar a ese Dios maravilloso. Dios ha sido dígalo una vez más. Más fuerte arriba, Ha que sido se escuche arriba en el cielo. ha sido Qué hermoso privilegio tenemos en esta mañana. bondad me alcanzó. Dígale, Señor, tú eres el rey de mi vida. Su amor me rescató. Eres el que me ha rescatado. Eres el dueño de mi vida. Su gracia me salvó. Bueno es Dios.
alabaré. Y nunca olvidaré. Bueno es Dios, Dele gracias a Dios en esta mañana. mis Dele un manos abrazo al que está a la derecha, al que está a la izquierda. Y dígale, Dios ha sido bueno. Dios ha bendecido mi nuestras vidas vida en esta mañana. entregaré. Dios ha bendecido nuestras vidas al traernos a este lugar. Que Dios te bendiga, Mi dígale. voz Y ahora, levantaré. que la bendición del amor de Dios Padre, Es Dios. la bendición del perdón de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del poder del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de vosotros. Benditos, benditos y benditos sois con la bendición del cielo. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ser